del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según nuestro corazón, ¿se nos quitará más o se nos dará más? Casi que en continuación con el Evangelio de ayer, hoy Jesús nos confronta nuevamente con la disposición de nuestro corazón a realmente seguirlo. Todos los días tomamos la decisión de nacer de nuevo, morir con Él y resucitar con Él. El tener sed del Señor es un don, pero es un don que si no se le pone atención se atrofia y desaparece. Dios nos llama y nosotros elegimos si atender o no ese llamado. Vamos a reflexionar sobre 3 puntos importantes al respecto del Evangelio de hoy. Primero, el porqué en las parábolas. Segundo, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Y tercero, ¿cómo es un corazón realmente dispuesto? Primero, el porqué de las parábolas. Esa fue la pregunta hecha por los apóstoles a Jesús hoy. Para responder esta pregunta vamos a pensar en lo siguiente. Comparemos el estómago de un bebé con el de un adulto con respecto a la alimentación que reciben. Un bebé solo toma leche materna porque es lo que su pequeño estómago puede digerir. Un adulto puede comer alimento sólido porque su estómago puede digerir alimento sólido. A quienes Jesús hablaba eran como bebés, las parábolas eran como leche materna. Y aún así, según dice Jesús más adelante, ni siquiera este alimento lo digerían, porque a muchos de ellos, aunque Jesús usa un lenguaje sencillo, parecían ver y escuchar, pero realmente no lo estaban haciendo porque su mente estaba entorpecida y esto no les permitía entender lo que oían. Es como una persona que recibe el alimento, pero si su estómago está enfermo, es posible que el alimento no le nutra. Hoy en día hay mucha necesidad de evangelización. Aquí hay un llamado a ser sinceros con nosotros mismos. Cuando vamos a una Eucaristía, ¿entendemos realmente lo que allí se dice? ¿Para nosotros sería leche materna o alimento sólido? Si sentimos que el mensaje no es claro, somos como bebés tratando de digerir alimento sólido. Tenemos 2 opciones: nos conformamos con no entender o buscamos más. Por eso hoy la invitación la hace el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Y dice así: al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Hoy pongamos el firme propósito de seguir creciendo en la fe, leyendo la palabra de Dios, escuchando su evangelio, yendo a la Eucaristía, aprendiendo más de la vida de los santos, buscando hacer parte de una comunidad de fe. Y nosotros mismos, como padres, al ir creciendo en la fe, vamos dando de eso mismo a nuestros hijos, pero en su lenguaje. Es decir, si salimos de la Eucaristía los domingos, no podemos pretender que nuestros hijos entendieron. Es necesario explicarles en su propio lenguaje el mensaje de Dios. Estaba Gabriela allí de 7 añitos, con los ojos muy abiertos, escuchando a Ángela, su madre, que le estaba contando la parábola de la oveja perdida.
para explicarle qué tanto la ama a Dios. Ángela recuerda con mucho afecto esta parábola porque ella misma se siente una oveja rescatada después de estar entregada a las drogas cuando estaba en la universidad. Cuando un día sentía que su vida no tenía sentido, alguien la miró y le dijo que Jesús la amaba y luego se la llevó a la iglesia. Y así poco a poco ese buen pastor la fue sanando. Ese buen pastor que es Jesús la rescató. Ángela le explicaba a su hija y le decía: debemos aprender todo lo que el buen pastor nos quiere enseñar, porque el lobo intentará traernos con sus mentiras. Cuando tú aprendes más de Dios y buscas estar más cerca de Él, Dios te dará la capacidad de distinguir el lobo que se disfraza de oveja. Luego le decía: si viene alguien y te dice que Dios creó todo el universo, tú le crees, Gabriela, ¿verdad? Sí, mamá, responde ella. Luego pregunta de nuevo su mamá: si te dice que Dios es bueno, ¿tú le crees? Sí, mamá. ¿Y si luego te dice que no tienes que ir a la iglesia porque Dios siempre está en ti y que la iglesia es innecesaria, ¿tú le crees? Mamá, dice Gabriela, Dios vive dentro de mí porque soy templo del Espíritu Santo, pero debemos hacer parte de la iglesia porque allí aprendemos más de Dios y nos acercamos más a Él. Su mamá la abraza y le dice: ¿ves cómo no caes en trampas de lobos? Por eso tienes que buscarlo más, porque así vas a aprender a distinguir entre lo que está bien y lo que no. Segundo, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. A ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, le decía hoy Jesús en su palabra a los apóstoles. Honestamente, la primera vez en mi vida que leí esta parte no me sentí bien, no la entendí. Y esto a veces puede entenderse como que una persona pobre será más pobre y una rica será más rica. Y podría uno pensar que no suena justo. Pero Jesús nos lo muestra desde la perspectiva espiritual. En evangelios anteriores veíamos cómo Dios nos hace un llamado. Sentir necesidad de Él en nuestro corazón es un don, pero de nosotros depende atender ese llamado o no. Al que decida caminar con la palabra, atender el llamado de conversión y se esfuerce en comprender, asimilar y vivir la palabra, a este se le dará más, porque al que tiene se le dará más. Pero al que decida caminar desde su propia opinión, haciendo filtro de la palabra a su conveniencia, habiendo escuchado la palabra pero no empeñándose en seguir un camino de conversión, a este se le quitará aún lo que tiene, porque al que no tiene se le quitará. ¿Y esto cómo se da? Cuando nuestra fe es débil y hemos creído más en nuestras opiniones al respecto de los comentarios negativos de la iglesia, cuando nos hemos alejado, si viene alguien y nos habla de la esperanza desde la nueva era, entonces le creemos y nos apartamos de la iglesia. Cuando nuestra fe es débil y se basa en la admiración a un sacerdote, un líder de comunidad, un hermano o hermana en la fe, cuando éste falla o nos falla, entonces nos salimos de la iglesia. Hoy pidamos al Señor que nos guíe para atender su llamado y que nuestra mirada esté puesta en Él, buscándolo, que nos dé la gracia de querer conocerle y buscarle más para que Él se nos siga mostrando más y más. Así, la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4 versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ricardo solía asistir a misa los domingos, pero también solía tener su opinión sobre todo. De hecho, criticaba mucho a las demás personas. No era el tipo de personas que se confesara o comulgara. Tenía su propia opinión al respecto, y en su opinión confiaba. Un día, un amigo le habló de un estudio bíblico en la parroquia, que se hacía un día a la semana. Él decía, eso es solo para mujeres desocupadas. Su amigo le dijo que había hombres y mujeres en el grupo, y que se aprendía bastante. Finalmente accedió a ir. El primer día se sentía cómodo. El segundo día decía que no veía razón para estar ahí. El tercer día lo pensó para ir y finalmente tomó la decisión de asistir. Ese día lo impactó mucho un versículo bíblico que mencionó el sacerdote. Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Y lo impactó porque dentro de la descripción que daba el Padre de la persona orgullosa, Él las cumplía todas. ¿Conocemos realmente lo que Dios es? ¿O conozco la idea que yo a mi conveniencia me he hecho de Él? Ese día Ricardo salió pensando mucho, y lo mucho que creía saber
pero lo poco que realmente sabía, y tomó la decisión de seguir yendo a conocer a Dios como realmente es y no la idea suya. Tercero, ¿cómo es un corazón realmente dispuesto? Pero dichosos ustedes porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Jesús estaba describiendo un corazón dispuesto, no perfecto. Tener un corazón dispuesto es buscarlo siempre, pidiendo que nos limpie el corazón de orgullo, soberbia, para que no demos alarde de lo que vamos aprendiendo en el Señor. Tener un corazón dispuesto es que en esos días en que todo nos sale al revés de lo que queremos, sigamos confiando en Él, en que su presencia está aún en esas dificultades. Tener un corazón dispuesto es buscarlo en su palabra, en el rosario diario, en la oración, en la Eucaristía, en hacer elecciones en nuestra vida cotidiana que muestren que realmente queremos caminar con Él. El Señor sabe que no somos perfectos ni santos, pero se enternece viéndonos intentarlo y nos ayuda en esa intención. Hoy el protagonista de esta última historia serás tú. Pensemos lo siguiente: ¿te sientes como un bebé o un adulto en la vida espiritual? Que no nos frene ni la culpa ni el orgullo en estas dos respuestas. Seamos honestos con nosotros mismos y seamos honestos con Dios. ¿Crees saber realmente lo que es Dios en tu vida? ¿Le has aceptado por convicción o por tradición? ¿Qué tanto te esfuerzas por buscarlo? ¿Tienes temor a lo que llaman fanatismo religioso? Hoy decide tener una conversación con Él y pídele que guíe tus pensamientos, sentimientos y voluntad para acercarte más a Él, para que así Él se pueda mostrar más a ti. Oración. Amado Padre, gracias infinitas por tu bondad. Hoy me dejas ver que quizá, aunque lleve un camino de fe, debo seguir trabajando en disponer mejor mi corazón. Quita de nosotros el orgullo, la soberbia y danos un corazón humilde. Te entregamos hoy a nuestra familia para que a todos nos guíes y tengamos la gracia de verte más y más cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios porque sabemos está trabajando en las intenciones que las personas han puesto en sus comentarios y por las que nos hemos unido en oración. Te animo a que si tienes una intención con respecto a alguna situación que estés viviendo en tu familia, la pongas en los comentarios para que sigamos orando por ellas. Dios te bendiga.